Algunos se han añadido a la facultad. Entonces, solo para recapitular algunos puntos importantes, recordarán que es importante siempre mantener encendida su cámara, ¿no? Es importante que nosotros podamos vernos, interactuar unos con otros. En algunos casos, cuando a alguien le es complicado encender su cámara, bueno, pues no lo notifica de manera individual, no es necesario mandar un mensaje al grupo, sino decirme un mensajito ahí personal: oye, hermano, no voy a poder eh, pues salir con este tema, ¿no? De la cámara. Entonces quisiera ver si me puede, por favor, ayudar a que por esta ocasión, pues no encienda mi cámara. Y no hay ningún inconveniente, la verdad es que siempre trataremos y buscaremos la forma de poder apoyarlos. Y el otro tema, por ahí mi hermano Moisés, solo para puntualizarlo, nos mencionaba que ahí en el grupo, que la clase que les mandé era la clase de entre semana. Es la misma clase, son los mismos temas, no hay una variación en temas, solo que en aquella ocasión por error, no grabé la clase, pero es exactamente lo mismo, se ven los mismos temas, se ven los mismos puntos, por eso es que me tomé la libertad de poderles enviar ese video de esa misma clase. Si ustedes en algún momento no han tomado alguna clase, pueden entrar igual a YouTube, ahí en el canal que he abierto para la facultad, y allí mismo están todas las grabaciones de este periodo, del periodo anterior. Incluso tengo las del discipulado, que tengo la oportunidad de parte de Dios de poder compartir. Y bueno, pues también ahí está a su disposición todos los videos que necesiten, cualquier duda, aclaración, con mucho gusto estoy también para servirles, ¿vale? Bien, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, Debbie, no te preocupes, muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar, como les mencionaba, con el tema. Recuerden que estamos viendo la importancia de tener buenos líderes en el reino. ¿Por qué es importante tener buenos líderes en el reino? Lo hemos venido viendo poco a poco, hemos visto algunos ejemplos de cómo se liderea en el reino propiamente. Es con la gracia de Dios, pero también hablábamos de tener credibilidad por medio del testimonio. Hablábamos la semana pasada de carácter también, de poder cuidar y controlar esos altibajos que podríamos tener en el carácter. Y bueno, pues al día de hoy vamos a continuar ya para cerrar este tema. Primero Dios, el día de hoy estaremos terminando la unidad número 1 para arrancar con la unidad número 2. Así que, bien, les voy a pedir que por favor iniciemos dándole gracias a nuestro Dios y empecemos orando, por favor. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has aperturado. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra, porque hoy nos podemos acercar a ti, Señor, y tomamos este tiempo inicial para charlar contigo y pedirte, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, que incluso todas esas cosas en los momentos que ya nos hemos sentado a aprender de tu palabra, que hoy no nos sentemos a decir, ay, esos versículos ya los vi, sino que podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. No podríamos atrevernos, Señor, a decir que tu palabra es repetitiva, porque podríamos sentarnos 100 millones de veces a leer el mismo versículo y yo creo que siempre nos hablarías de una forma distinta, con un propósito específico para lo que tú quieres para nosotros. Yo te pido, Señor, que nos permitas entrar de lleno a nuestra clase, poder avanzar, conocerte a ti, Señor, y conocer lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, dirige este tiempo, Señor, porque es a ti a quien venimos a buscar. Perdona nuestros errores, Señor. Perdona todos nuestros pecados y previo a entrar a la clase, queremos estar a cuentas contigo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, excelente. Quiero hacerles una pregunta a todos de otra materia. En la materia de oración todos están haciendo devocionales. ¿Ya están iniciando con sus devocionales? ¿Todavía no? Ah, ok. Bueno, seguramente próximamente les van a pedir que inicien con sus devocionales, pero solo era para poder, porque les iba a dejar una actividad que tiene que ver con eso, pero no la tocamos sino hasta la siguiente clase.
Vale. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí se escucha Sí, bien? Sí, ok, gracias. Gracias, mi hermana. Bien, ¿por qué es importante tener buenos líderes en el reino? Pues lo hemos venido viendo. Y algo que podemos sentarnos a meditar es el revisar, poder avanzar y decir, ¿realmente se puede llegar a ser líder como Dios lo ha instruido en la Biblia? ¿Realmente eso será posible? Y es la respuesta sí, claro que es posible porque Dios ha dejado todas las instrucciones bien claras en su palabra. Dios no se ha reservado absolutamente nada para nosotros y lo ha dejado muy claro. Yo quiero que vayamos a Filipenses 4, 8 al 9. Bien, dice la Biblia, en esto pensad, así dice textualmente, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice la Biblia y describe puntos importantes. Todo lo que es verdadero, punto uno, todo lo honesto, punto dos, todo lo justo, punto tres, todo lo puro, punto cuatro, todo lo amable, punto cinco, todo lo que es de buen nombre, punto seis, y punto siete. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Eh, Nosotros, por ejemplo, en la Biblia no encontramos o nunca estudiaremos la numerología. La numerología habla propiamente, y lo menciono yo en escatología, de un poco la adivinación hacia las cosas que podrían pasar. Pero hay números en la Biblia que nos dan una referencia y que pueden ser referentes como figuras, como por ejemplo la interpretación de parábolas, de metáforas que podrían venir escritas en la Biblia. Y existen figuras que son interpretativas, y por ejemplo en la Biblia el número 7 nos habla de perfección. Es por eso que Dios deja estos 7 puntos que son importantes conocerlos. La Biblia se trata de todos estos 7 puntos. La Biblia nos va a dirigir a tener estos 7 puntos palpables. Todo lo verdadero. La Biblia habla y la Biblia es la verdad. Si alguien dice, oye, es que yo tengo la verdad, siempre vayamos a la Biblia. Y si lo que dice esa persona está en la Biblia, bueno, pues es parte de la verdad. Ajá. Todo lo honesto, la Biblia habla de la honestidad, habla de mandatos y de conducirnos correctamente, habla de integridad. Todo lo justo, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de lo justo y la justicia de Dios. Todo lo puro, la Biblia nos lleva a la santidad. Todo lo amable habla de un comportamiento en la parte moral. La Biblia no solo se trata de comportamientos morales, sino de una vida que agrada a Dios. Y todo lo amable habla de un comportamiento moral. Todo lo que es de buen nombre, testimonio. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la Biblia nos habla que hemos sido creados para la adoración a Dios. ¿Alguien sabe, alguien había escuchado primeramente esto, que nosotros hemos sido creados para la alabanza a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién me lo podría constatar con la Biblia? ¿Quién me puede decir, aquí en la Biblia dice eso? Bueno, no se preocupen, lo vamos a dejar de tarea. Busquen ese versículo o un versículo, no es apologética, porque tienen una materia que se llama apologética, pero yo quiero que de tarea para no quedarnos ahorita aquí a tocar el tema, llévenselo como actividad en casa y ya no lo comparten, no lo comparten la siguiente clase. Ahorita no lo vamos a tocar porque quiero que todos busquemos un versículo con el que podamos decir, este versículo, en este versículo yo me puedo basar para decir que nosotros fuimos creados para la alabanza y la adoración a Dios, porque lo decimos, es una realidad. El decir sí es correcto, pero hay que tener las bases para poderlo defender, ¿vale? Este, la siguiente clase nos comparten los versículos, por favor. Dice, lo que aprendisteis, ahora sí, y recibisteis, y oísteis, y vistes en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Previo a los 7 puntos que nos da, dice, todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, todo lo que oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué le dice Pablo eso a Filipenses? Porque Pablo tenía marcado un liderazgo muy claro. Imagínense el nivel de vida y de testimonio que podría tener Pablo en ese momento para decirle a la iglesia de Filipo, todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, lo que viste y oíste, no del mundo, sino de mí, esto tienes que hacer. Hoy podríamos, nosotros no podríamos incluso hoy pararnos por lo que vivimos enfrente de las personas que nos siguen, que es principalmente nuestra familia, y decirles esto, esto y esto y esto, que tú ves, oyes y percibes de mí, esto haz. Esto haz, porque engloba todo el testimonio de la persona, dice, lo que aprendes, el comportamiento que yo tengo, lo que recibes, es decir, todo lo que yo te doy, todo lo que te expreso, todo lo que te hablo, el amor que te hablo, el amor que te doy, perdón, el amor que te demuestro, todo lo que escuchas de mí, lo que yo hablo dentro, fuera de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, todo lo que escuchas de mí, esto haz. Y lo que puedes ver en mi forma de caminar, esto haz también. Es un techo muy alto el que Pablo nos deja. Sin duda, se puede lograr, sí, pero previo tenemos que trabajar en el versículo 8, 7 puntos importantes para poder alcanzar el decir, lo que aprendas, lo que veas, lo que escuchas, lo que recibas y lo que oigas, esto haz, esto haz. ¿Por qué? Porque yo camino en los estatutos de Dios, porque la Biblia para mí es, digamos que, lo que me marca la pauta hacia donde yo tengo que caminar. Recuerden que nuestra materia de liderazgo nos permitirá conocer de entrada los dones y talentos que Dios nos ha dado para ejecutarlos y administrarlos correctamente en la ejecución del liderazgo. Es una materia 100% formativa. Jesús, como lo dejo en el ejemplo de acá abajo, nuestro amado Jesús, él caminó con 12 hombres, él lideró la vida de 12 hombres, ya los hemos explicado en algún punto, algunas características, hombres comunes y corrientes, y que él ciñó sus vidas con su ejemplo. Con su ejemplo, en algunos puntos podría llegar a decirles, no pudieron orar ni una hora, pero si se dan cuenta, pocas veces él cuando se iba al monte a orar, les decía, vengan, vénganse conmigo. Dejó tan marcado que la importancia del monte, donde él se postraba y donde él buscaba al Padre, que ellos reciben al Espíritu Santo en un monte, en el templo, pero ese templo estaba en un monte. Era importante todo lo que Dios les iba marcando, la pauta que les iba dejando. Nosotros somos responsables de las siguientes generaciones. Nosotros somos responsables de las generaciones que vienen atrás de nosotros, hablando de nuestra familia, de nuestros hermanos, sobrinos, primos, hijos, pero también en nuestra iglesia, de las generaciones que vienen atrás de nosotros, de las generaciones que van empujando y tienen una necesidad. Hay algo que continuamente dice mi pastor Jonathan, y eso yo lo atesoro también y lo guardo en mi corazón porque digo, es una realidad. Hoy en día, la humanidad vive la peor generación que pudiera haberse presentado desde el inicio. La Tierra tiene alrededor de 5.867 años aproximadamente, porque ese es el calendario judío. De ese tiempo para acá, esta es la generación más perversa. Y lo podemos encontrar cuando Jesús dice, la maldad va a ir en incremento. Y es una realidad. Por eso es que este es el punto o este es el momento en el que líderes como ustedes y como un servidor se tienen que levantar propiamente por nuestra familia, por los que vienen atrás, para marcarles la pauta y la dirección hacia donde tienen que llegar. Vamos a ir rápidamente a Lucas 11, vamos a ver solo unos versículos, Lucas 9 del 1 al 6 y luego allá al 11. Solo los voy a parafrasear, pero quiero que los constatemos. Lucas 9 del 1 al 6.
Dice la Biblia, solo voy a ver el primer versículo, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dio poder y autoridad. Jesús les dio poder y autoridad a ellos para que fueran y predicaran el evangelio con un propósito en específico, que la gente conociera que Él es el Señor, que solo por medio de Él hay salvación y que fuera de Él no hay absolutamente nada, no hay nada. Él les dio poder y autoridad. No solamente les da autoridad, porque hubieran llegado con autoridad, pero sin poder era imposible. Tenían que tener poder y autoridad. Eso es algo que tiene que tener el líder, poder y autoridad. Pero, tiene que venir de parte de Dios. La autoridad no es lo mismo que el autoritarismo. No es lo mismo de sentarse en la sala, chuparse el dedo y con el dedo hacer que todo se mueva. Eso no es correcto. Es la autoridad con la que se hace el ejemplo, con el que se hacen las cosas, para entonces con el ejemplo decirle a los demás, no hagas esto, tienes que cuidar esto, tienes que revisar este tema, porque tú no lo haces. La autoridad siempre va a ser palpable porque es reflejada en ti, por lo que tú haces. La gente lo primero que responderá a tu vida será, ¿y tú haces eso? ¿Y tú lo haces? Ponme el ejemplo para que yo lo haga. Eso es lo que la gente responde. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y es lo que la gente responde. Bueno, para tener esa autoridad, siempre hay que ser el ejemplo nosotros. Y ahí más adelante, en el 11, le dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es lo que estaba haciendo primero Jesús? Estaba orando. Para que la gente tenga hambre, para que las personas que están alrededor de nosotros tengan hambre, tienen que verlo en nosotros. Pudieran haberse acercado a Jesús a decirle, Señor Jesús, enséñanos a orar, y nunca habían visto a Jesús orar. Pues eso no era posible, ¿verdad? Es como le iban a preguntar algo que él no hacía. Oye, papá, oye, mamá, enséñame a hacer un devocional. Pues nunca se van a acercar si nunca me han visto hacer un devocional. Si nunca me han visto sentarme con su mamá o con sus hermanos, a decirles, mira, así se hace un devocional, nos sentamos todas las noches, tomamos la Biblia, establecemos la palabra, oramos, tomamos unos minutos en adoración y yo comparto la palabra porque yo soy la cabeza del hogar y les doy la dirección hacia donde tenemos que avanzar. Nunca nos van a preguntar cómo se hace un devocional si nosotros nunca hacemos un devocional. Nunca. Oye, papá, ¿cómo se ora? Pues nunca nos ven orar. La gente en el trabajo, ¿no? Oye, por qué oras tú en los alimentos? A ver, enséñame cómo se ora. Nunca nos van a preguntar, porque en nuestro trabajo nunca nos han visto que nos sentamos con 300 y yo tomo unos minutos para orar, o 1 minuto, 2 minutos, una oración de comida, ¿no? No una predicación en la oración de la comida. Un momento para darle gracias a Dios. Pero la gente nunca va a preguntar, oye, ¿cómo le haces? Si nunca han visto que yo en la mesa me siento a orar. Lo hicieron los discípulos porque Jesús previamente estaba orando, porque lo veían en él. Pero nunca se acercarán a preguntarnos, ¿cómo le haces en esto? Si nunca nos han visto hacerlo. Si nunca nos han visto abrazar a nuestra familia, darles un beso, que nuestra familia se sienta amada, nunca nos dirá un hombre o una mujer, ¿cómo le haces para tener un matrimonio tan sólido? ¿Cómo le haces para verte tan feliz? ¿Cómo le haces para tener esa vida que tienes? Si no nos ven a nosotros vivir esa vida. Si a nosotros no ven que, dice la Biblia, y que tu rostro resplandezca sobre mí, si nunca han visto resplandecer a Jesús en nosotros, ¿cómo lo van a preguntar? Tenemos que ser ejemplo y testimonio y generar hambre. La Biblia a golpes, la Biblia a zapes, a coscorronazos, a como quieran,
no va a entrar a nadie. La Biblia siempre entra por hambre, entra por generar hambre, porque lo veían a Jesús orar. Siempre los discípulos les decían, ¿y cómo haces eso? ¿Y cómo le haces para eso? Y eso permite que el nivel de liderazgo que ustedes puedan tener, la gente avance con ustedes. Quiero que vayamos a Génesis 14, por favor. Ahí sí vamos en tiempo. Génesis 14, por favor. Allí del 11 al 16, y veamos cómo marca muy interesante el caminar de un hombre hacia la gente que estaba con él. Incluso sin la gente tener esas habilidades, la gente fue con él y le dijo, nomás porque es por ti, bueno, no se lo dice así, pero en la acción lo denota. Si nomás porque es por ti, yo voy y me aviento. Solo porque eres tú, nomás porque eres tú, yo voy. Dice la Biblia, venía Lot de haberse separado con Abraham, previo a que Dios le cambiara a Abraham como Abraham, y Abraham se habían separado, y entonces la tierra donde Lot se va entra en conflicto, y vienen y secuestran a Lot y se lo llevan con él y todas sus propiedades, todas sus cosas que tenía, y dice la Biblia, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, es decir, su sobrino, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Quiénes eran los que tomó Abraham? ¿A quiénes tomó? A sus criados. Abraham toma a sus criados y se los lleva para hacer una batalla. No eran hombres de guerra, no eran hombres que se dedicaban a lo bélico, no eran probablemente hombres diestros con una espada, con un escudo, no formaban las filas de un ejército, sino eran criados. Tal vez se dedicaban al ganado, tal vez se dedicaban a cuidar a los animales vacunos que describe la Biblia, tal vez se dedicaban a cuidar las ovejas probablemente, los toros, tal vez hacían todas esas actividades que hacía a lo mejor un criado. Ve y trae un mensaje, oye, ve y trae agua, oye, ve y haz esto, o hay que hacer el otro, pero ellos como criados no se dedicaban a la guerra. Si bien eran parte de la propiedad de un hombre, la realidad es que cuando los arma Abraham, ellos van y ejecutan lo que tenían que ejecutar y lo ejecutan de la forma tan correcta. A lo mejor hasta a ellos les caía mal Lot, ¿no? Decían, no, es que Lot me cae mal, no lo sé, la Biblia no lo dice. Probablemente no les caía bien Lot. Probablemente muchos podrían decir, es que para qué se fue y se metió en ese problema, él tiene la culpa por haberse ido allí a Sodoma y a Gomorra, ¿para qué se va a esa tierra que se veía muy bonita? Él tiene la culpa, nosotros no vamos a meter las manos, son palabras de las personas, son palabras de personas. Oye, hay que ir a sacar a alguien de este problema, que no sé qué, no, ¿a qué se mete? Oye, hay que ir a orar por un chavo que chocó porque iba bien tomado, ¿para qué toma? ¿Por qué se va a emborrachar? Chocó por su culpa. ¿Yo qué voy a andar desvelándome por él? Los criados obedecieron y fueron con Abraham. Ese es el liderazgo bien marcado de cómo es que Abraham, aunque se llamaban criados, los seguían y ejecutaban una necesidad propiamente familiar.
porque esa actividad, aunque eran criados y eran parte de su propiedad, yo quiero que lo que vean es justo eso, el cómo lo siguen, cómo van y avanzan. En los siguientes versículos que les dejo ahí, habla acerca del justo por la fe vivirá. Y justamente Abraham es un hombre considerado como un hombre justo. Pero en todos esos versículos que yo les dejo acá, no los vamos a ver por el tiempo, pero yo quiero que los revisen y vean que en todos esos versículos dice, y el justo por la fe vivirá. El mantenerse firme. Somos responsables de las siguientes generaciones, por supuesto. Cuando David toma 5 piedras, cuando David va a matar a Goliat, que ya vimos ese pasaje, David toma 5 piedras y el razonamiento humano podríamos decir, oye, es que toma 5 piedras por si se le equivocaba, por si se le chispoteaba la primera, por si a la primera no le daba. Pero David estaba haciendo un acto profético de lo que propiamente iba a terminar haciendo sus generaciones. Es muy curioso que David mata a un gigante con una piedra. David toma 5 rocas, pero las otras 4, porque lo mata a Goliat con una sola roca. Con una sola roca, y dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, con una sola. Pero tiempo posterior a David se le manifiestan 4 gigantes, o vienen a su vida 4 gigantes, amenazar su integridad física y la del pueblo. 4 de sus generaciones de David, de hombres que estaba preparando David, son los encargados de matar a esos gigantes. David estaba reservando esas rocas para sus generaciones. También una forma de un compromiso de David que iba a ser con los que venían atrás de él. Quiero que vayamos allá, segundo libro de Samuel, para que lo veamos muy rápido. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Porque el razonamiento humano, les vuelvo a repetir, podría marcarnos y decir, bueno, David tomó 5 rocas porque pues sí, podría equivocar, pero no. David estaba muy, muy seguro que con una lo iba a derrotar. Sin embargo, se estaba preparando y haciendo un compromiso con las siguientes generaciones. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Segundo gigante. ¿Por qué David derrotó por qué Abisai derrotó a este gigante? Porque David ya les había enseñado cómo hacerlo. Nuestras generaciones van a derribar tantos gigantes como vean que nosotros lo hacemos. Como vean que el líder de la casa, el líder de la tribu, así lo voy a mencionar, se levanta a derribar gigantes. Pero si nuestros hijos o nuestros familiares empiezan a ver que se avecina un gigante y como aquel paladín 40 días gritándonos y ya te vi y vas a salir y te voy a matar y 40 días atrás y nosotros todos abajo de la cama, sí, abajo de la cama como Saúl, ese es exactamente lo mismo que van a hacer las generaciones que vienen atrás cuando ellos tengan al mismo paladín enfrente. Ninguno de sus generaciones de David se podía echar para atrás porque el techo ya estaba puesto. Era muy alto el techo y el techo se tenía que superar. Siguientes versículos. Enseguida dice, versículo ahí 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, otra vez los filisteos. Entonces Sibekai, Usatita mató a Sas, quien era uno de los descendientes de los gigantes, tercer gigante. El cuarto, 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual
Elanán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y el siguiente. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, de su gente, porque David les había enseñado cómo se derribaba un gigante. David no les había enseñado a esconderse 40 días hasta que llegara un valiente a matar al gigante. David no había sido como Saúl en esa área. David no se había escondido en su tienda para que el gigante le estuviera gritando. La misma forma en la que hoy les enseñemos a nuestras generaciones a derribar un gigante será exactamente la misma. O la misma forma que les enseñemos en escondernos por 40 días, escondernos abajo de la cama, esa será exactamente la forma en la que ellos lo harán. Lo primerito que harán nuestros hijos o nuestras generaciones ante una falta de economía, si nosotros salimos corriendo con la pantalla a empeñarla, es exactamente lo mismo que van a hacer ellos. Es exactamente lo mismo que van a hacer ellos. Salir corriendo con la laptop y decir, ya encontré dinero. Muy bien, excelente. Así me enseñó mi papá. Así no funciona. Así no funciona. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que enseñarles a ir a Dios. Y como lo vimos con David, ¿cómo dijo David? En el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy te digo que tú vas a caer y que tu carne se la daré a las aves para que se coman tu carne. Esas fueron las palabras parafraseadas de David hacia Goliat. En la forma en la que ellos vean atender una diferencia entre un esposo y una esposa, será la misma forma que ellos atenderán sus conflictos cuando tengan diferencias. A golpes, gritando, salir corriendo, irse de la casa, ser los primeros en patalear. Será la forma. Nosotros les vamos a marcar la pauta de cómo ellos van a matar y enfrentar a los siguientes gigantes. Y así muchos ejemplos más podríamos citar. En resumen, en conclusión, podemos definir que el líder es quien recibe las capacidades por Dios e influye en otros para cumplir el propósito de Dios en ellos, haciéndolos discípulos de Dios. Nosotros solo somos una plataforma para que ellos puedan llegar también a alcanzar el propósito que Dios tiene en sus vidas. De lo contrario, llegará un David en el principio de la sustitución que vimos y le dirá, ven, yo te enseño cómo se mata un gigante. Y no seremos nosotros. Si el propósito de Dios se tiene que cumplir y se va a cumplir, otro llegará a enseñarles. Qué mejor que seamos cada uno de nosotros quienes inicialmente cumplamos ese propósito y los llevemos a cumplir el propósito de ellos. Dice Juan 12:26, solo como para resumir esta primer unidad. Juan 12:26 dice la Biblia, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Y al principio nosotros vimos y mencionamos que un líder es exactamente igual a un siervo. Y un siervo, porque se escucha muy polite el siervo, o sea, muy, muy bonito, ¿no? La realidad es que un siervo es exactamente igual a un criado. Esa palabra como que nos retumba un poquito más. Eso es exactamente líder. Un criado es exactamente un líder, porque Jesús lo mencionó y aquí les dejo los versículos referenciales. El que quiere ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. Ese es exactamente el líder.
Bien, pues hasta aquí hemos terminado nuestra primera unidad. A partir de la siguiente semana ya empezaremos tan rápido con la unidad número 2 y no sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran compartir. ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Excelente. Bien, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme cerrando sus ojos e inclinando su rostro. Te damos gracias a ti, Padre, porque tu palabra, Señor, es muy directa, porque eres muy honesto con nosotros, porque te tomas el tiempo, Señor, para levantarnos el rostro y podernos poner, Señor, tu palabra de frente. Hoy podemos tomar, Señor, tu palabra como un espejo y reflejarnos para ver lo que realmente somos. Al terminar ya esta primera unidad, Señor, queremos llevarnos en el corazón y meditar todo lo que tú has hablado. No permita, Señor, que nosotros digamos, bueno, ya se acabó la clase, bye, lo que sigue. No, que realmente, Señor, tomemos provecho de lo que tú nos has hablado dentro de esta unidad número 1, que nos permita seguir avanzando, seguir conociendo mucho más de ti, pero por favor forma en cada uno de nosotros los hombres y mujeres de reino que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Bendice la vida y guarda a cada uno de mis hermanos. Guíalos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen bonito fin de semana. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye. Bendiciones. Bye. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Bye, bye. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Un fuerte abrazo a todos.